En este video trataremos brevemente ideas elementales que conectan o relacionan la aritmética de la media racional con la estática, es decir, con el análisis de fuerzas en sistemas en equilibrio. En ese sentido, hay que recordar que la media racional es simplemente la suma de numeradores y denominadores de dos o más fracciones, y su expresión básica se resalta ahora en pantalla. Y puede ser expresada también en su forma ponderada, que consiste en pesos que afectan a las fracciones que intervienen en la media racional. Y esos pesos están en función de los denominadores de esas fracciones. Si las fracciones no son irreducibles, es decir, que pueden estar afectadas por factores arriba y abajo, que yo llamo factores de forma porque no modifican el valor de la fracción, sino solamente su forma. Entonces la expresión general de la media racional utilizando factores de forma se resalta ahora en pantalla, y su expresión ponderada se observa que son la misma estructura de pesos que veíamos anteriormente, pero afectados ahora por los factores de forma. Así como en el análisis de fuerza ha sido desarrollado a lo largo de la historia usando diagramas geométricos y dando lugar a la estática gráfica, y también ha sido usada también el álgebra matricial. Nosotros en este caso vamos a analizar, a ver la estática desde un punto de vista distinto, mediante una construcción geométrica basada en la aritmética de la media racional, la cual ya mostré en el video que muestro ahora en pantalla. Y esa construcción fue usada allí para la generación de todos los racionales. Comprobaremos entonces con esta construcción que el operador de la media racional, el operador general y unificador de la media racional, no solamente está presente, sino que forma parte integral de la estática elemental. En ese sentido, si tenemos una línea delimitada por las fracciones a sobre b y c sobre d en sus extremos, colocamos segmentos perpendiculares en los extremos de esa línea, cuya magnitud es igual a los denominadores de las fracciones que definen los extremos de la línea. Y si trasladamos los segmentos a los extremos opuestos de la línea y unimos sus extremos con una línea, la intersección con la horizontal nos da la posición de la media racional. Es decir, esta es una construcción geométrica de la media racional, y las distancias de esa media a los extremos de la línea aparecen resaltadas ahora en pantalla y consisten en la longitud multiplicada por un peso. Ese peso está en función de los denominadores de las fracciones, pero manda el denominador de la fracción en el extremo opuesto. Como se puede observar, para la distancia entre la media racional y la fracción a sobre b, se ve que el peso es el denominador de la fracción en el extremo opuesto d, dividido entre la suma de los denominadores de las fracciones. Esa particularidad se debe a la construcción misma de este procedimiento, donde los extremos se trasladaron a los puntos opuestos de la línea. La relación entre las distancias es la relación entre los denominadores de las fracciones. Entonces, viniendo ya al punto objetivo de este video, que es la conexión entre la media racional y la estática,
Nosotros podemos aplicar el procedimiento anterior utilizando ahora las reacciones en una viga sometida a una carga. En este caso colocamos la carga B más D y las reacciones son B y D correspondientemente. Después veremos el porqué de esto. Si nosotros trasladamos las reacciones, igual que hicimos anteriormente con los segmentos, y lo unimos sus extremos, la intersección con la viga será el punto de la media racional. Es decir, que cuando la fuerza está aplicada en el punto de la media racional de las fracciones que definen las coordenadas extremas de la viga, entonces las reacciones son los denominadores de esas fracciones. Entonces esta es una conexión inicial entre la media racional y la aplicación de una fuerza en la viga, en el sistema de equilibrio de una viga. Si esa fuerza, sin cambiar su magnitud, la trasladamos a otro punto de la viga, que lo podemos definir como una media racional general, aplicando factores de forma. Las reacciones en la viga serían los denominadores de las fracciones multiplicados por los factores de forma que intervinieron en la determinación de la media racional, del punto de aplicación de la fuerza. Otra manera de ver ese caso es si las reacciones se colocan en función del delta de desplazamiento de la fuerza, como se puede ver ahí. Entonces, ahora yendo al caso general, donde tenga una carga, una fuerza con cualquier magnitud, aplicada en cualquier punto de la viga. Ese punto de aplicación puedo definirlo como una media racional general con factores de forma. Y entonces observamos que las reacciones vienen a ser pesos que actúan sobre la fuerza. Así se distribuyen las reacciones. ¿Y esos pesos cuáles son? Los mismos pesos que hemos visto anteriormente, afectados por los factores de forma y multiplican a la fuerza. Entonces vemos cómo la distribución de las fuerzas está controlada por la aritmética de la media racional. Hay una conexión directa entre la aritmética de la media racional y la estática, el análisis de fuerzas en sistemas en equilibrio. Los pesos que afectan a la fuerza y que por tanto generan las reacciones son los mismos pesos con los cuales se calcula la ubicación de la media racional. Entonces la conexión es más que evidente. En el caso que existan un sistema de fuerzas paralelas aplicado sobre la viga, nosotros podemos observar que la ubicación de la resultante viene a ser también una media racional, como se resalta ahora en pantalla. Y esa media racional es del tipo general con factores de forma. Esos factores de forma vienen a ser las fuerzas que afectan a las coordenadas donde ellas están ubicadas, como se resalta ahora en pantalla. Y el caso especial en que la fuerza fuese igual al denominador de la coordenada en que está ubicada, entonces produce el caso muy especial de que la ubicación de la resultante es simplemente la media racional de las fracciones que definen la coordenada donde están aplicadas cada una de las fuerzas. Y por último, si la resultante de todo ese sistema de fuerzas estuviese aplicada en el punto de la media racional entre las fracciones que definen las coordenadas extremas de la viga, es decir, las fracciones a sub 0 sobre b sub 0 y a sub 4 sobre b sub 4,
entonces las reacciones serían igual a los denominadores de esas fracciones. Hay otro caso que es fundamento de la estática, que es la suma de dos vectores. En este caso tenemos un vector u cuya pendiente es a sobre b y otro vector b cuya pendiente es c sobre d. La pendiente de la resultante es la media racional de la pendiente de los vectores que se suman. Otra conexión fundamental entre la aritmética de la media racional y la estática. Por último, vale la pena resaltar lo que ya hemos observado en todos los pesos que actúan para la determinación de la media racional y de la ubicación de las reacciones, en que los denominadores jugaban un rol esencial. Entonces vale la pena mencionar que igualmente, y ya vimos que existe un método gráfico, pero de la media racional nuevo, donde se pueden determinar todos los números racionales. Pero igualmente ya existía el método de los círculos de Ford, que es distinto. En ese método, el denominador de la fracción que indica la coordenada donde está ubicado el círculo controla tanto el radio del círculo como la densidad de los racionales en la recta numérica. Estos son aspectos que creo que vale la pena resaltar. Entonces, bueno, eso es todo en relación a la conexión de la aritmética de la media racional con la estática, con el análisis de fuerzas en sistemas en equilibrio. Saludos cordiales.